Bueno, buenas, ¿cómo les va? ¿Están? Bueno, yo tengo 1000 anotaciones acá, voy a tratar de ser lo más breve posible, sobre todo porque creo que voy a durar 15 minutos contradiciéndome una y otra vez. Son muchos los temas de los cuales yo quisiera hablar, pero yo quisiera dar más tiempo para que ustedes hagan las preguntas en la medida en que así va a ser más fácil como conectarnos con las inquietudes que ustedes realmente tienen. Creo que la mayoría de lo que yo tengo para decir ya lo hemos dicho en los puros criollos, en la medida en que la relación que existe entre comida e identidad pues es muy fácil de trazar, es una línea que es muy fácil de trazar, a pesar de que la identidad es un proceso complejo de construcción que nace de las cosas más esenciales. Es decir, no creo que, o sea, a pesar de que la academia está encargada de rescatar muchas de las manifestaciones más no sé, autóctonas o más profundas de nuestra identidad como colombianos, es realmente un trabajo de acercamiento lo único que nos puede generar una identidad real. Es decir, la identidad es un espejo en el que nosotros nos vemos y nos reconocemos, y en la medida en que nosotros sepamos reconocernos existe identidad, pero para reconocernos nosotros podemos poner a prueba nuestra percepción. Entonces a esto va una cosa que ustedes muy seguramente saben, y es que la comida está llena de un montón de cosas que no son comestibles, y no me refiero yo a lo que Monsanto ponga en la comida, sino a la cantidad de discursos que vienen, ¿sí? El restaurante al que vamos y por qué vamos a ese restaurante, dónde queremos que nos vean comer, cómo queremos que nos vean comer, y esto es algo que viene desde hace muchísimo tiempo y que no es un problema solamente en países con un vacío de identidad tan grande como Colombia, sino en países que tengan procesos históricos de cualquier tipo, ¿sí? Antes, durante el Renacimiento, a los pájaros de casa, o sea, a los faisanes y a los pavos reales, cuando se los cocinaba, se les volvían a poner las plumas para que la gente creyera que no estaba comiendo pollo simplemente porque es que tenían que comer faisán, ¿me entienden? Entonces la cantidad de significados que vienen en la comida es enorme, y yo por lo tanto he hecho una serie de anotaciones, entonces me voy a guiar por mi cuadernito, que es la guía más sencilla que yo conozco y que, pues, en fin. Lo primero que hay que anotar es simplemente la relación que existe directamente entre la comida y el individuo, porque la comida es el primer vehículo del afecto. Es decir, nosotros aprendemos a querer en familia de la misma manera en que aprendemos a comer, y de nuestra relación con la comida hay muchas cosas que se pueden evidenciar de nuestra relación con la familia. Incluso hay una cosa que pasa mucho con los hombres, y es, denle tiempo que madure esta idea, después van a ver si me dan o no razón, tengo un Twitter para que se queden. Cuando un hombre sale a comer y es muy jodón, como, ¿me cambias esto por esto? Pero esto es que, esto se ve como si me pones esto, no, ¿y te gusta? No. ¿Y esto no me parece? Pregúntenle cuál es su relación con su mamá. Y van a ver que dice, mi mamá es lo máximo, y además es la mejor cocinera del mundo. Listo, ¿sí? Cuando existe siquiera una traza de complejo de Edipo en una persona, en un hombre, su relación con la comida está profundamente marcada desde ahí, ¿sí? Es una línea que está trazada entre el estómago y el corazón, y la forma como uno come y la forma como uno entiende su hogar. Es decir, que la comida, siempre en donde nos la comamos, es el hogar, ¿sí? Entonces hay un asunto que está más allá del discurso social y que está enraizado en nuestra forma de entender el afecto. Entonces la comida empieza a trazarse desde ese punto, pero entonces después la cultura empieza a mediar en la forma en que nosotros comemos. Y volvemos al asunto, ¿dónde nos quieren ver comer? ¿Qué parte de nosotros es la parte que come? ¿Y cuándo? Entonces, sí, yo a veces temo por el día en que alguien no me pueda verme comer una hamburguesa, ¿sí? Porque, ay, usted no va a ganar el puro, créele, ese no es el punto, ¿sí? El punto no es decir, ¿cómo pueden ir a comer tacos cuando en Colombia? Sí, ese nunca jamás será el asunto, pero en un país tan polarizante como el nuestro, son cuestiones que toca tratar en todos sus matices, y esa es la siguiente parte.
¿Por qué? Porque el papel de los medios ha sido fundamental en determinar la manera en que nosotros entendemos nuestras costumbres, sobre todo la comida, y yo quería hablarles de un asunto que a mí me parece especialmente nocivo para nuestra vida a través de los medios, y es el contenido aspiracional. ¿Por qué? Porque se ha determinado que todo... ¿Ustedes saben lo que es contenido aspiracional? Bueno, ¿no? Bueno, el contenido aspiracional... O sea, aspiracional es una palabra que se le adjudica normalmente a la televisión, pero el contenido aspiracional específicamente alude a todos los contenidos hechos con miras a mostrar un nivel de vida superior, entre comillas, al que la gente lleva en general, es decir, empezar a tirar para arriba. Eso tiene muchas razones de ser. La primera de ellas es la misma que tiene la publicidad, porque esta finalmente es televisión diseñada por publicistas, y es dinamizar el consumo, y dinamizando el consumo mover la economía, que es pues, la razón por la cual existe una industria millonaria dedicada a la publicidad, que en mi cosmología es Voldemort, pero sí, para mí la publicidad es the dark side. Entonces, desde el dark side lo que han hecho simplemente es colonizar cada vez más espacios, porque como la publicidad está relegada a los márgenes, es decir, el momento en que nosotros cambiamos de canal es cuando empieza la publicidad, el momento en que sabemos que algo se acabó es cuando empezó la publicidad, el momento en que nosotros dejamos de mirar en internet es cuando vemos el comercial ahí, ¿sí? La publicidad está en el margen, pero ya no, ¿sí? Entonces ahora tenemos una serie de contenidos hechos para mover y posicionar cosas. Ya no es solamente que en las películas pongan una lata de Pepsi en primer plano, sino que ahora es como, bueno, yo ahora voy a cocinar estos huevos en esta hermosa sartén de cerámica, mientras que hago este omelette sausage de camarón con no sé qué, no sé qué, y uno empieza a ver un montón de productos que no están tan a la mano. Y un nivel de vida un poco superior al que uno suele tener, y uno dice, eso debe ser caro, pero qué rico, porque finalmente los estímulos de la publicidad pues son los mismos estímulos de cualquier manera, de cualquier forma del entretenimiento, es decir, el color, las apariencias, el ritmo, la dicción, la elocuencia, todas las posibilidades que tiene una pintura, un programa de televisión, un comercial de publicidad son exactamente las mismas, porque están mostrando lo mismo en los mismos términos, y uno empieza a sentirse llamado y estimulado, y uno dice, ve, qué rico comerse uno la omelette, bla 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 bla, en fin, con el exclusivo sartén de cerámica, y uno empieza a aspirar y aspirar y aspirar y aspirar. ¿Por qué eso es complicado en un país como Colombia? Porque nosotros somos un país especialmente vergonzante. Nos podemos quedar aquí 3 horas y que no hable nadie más, sino yo tratando de hurgar en las razones por las cuales somos un país tan vergonzante, un país que se avergüenza de casi que de todo cuanto hay, un país que desearía ser otro país una y otra vez y en todas sus manifestaciones. Y yo viniendo de Bogotá sí que lo sé, porque es que Bogotá casi que no existe, es muy difícil, porque Bogotá todo el mundo sí. Entonces antes los cachacos querían parecer gentlemen ingleses, pero entonces como los cachacos son todos impuntuales no pueden ser ingleses. Entonces dicen, no, los cachacos son más como afrancesados, ¿sí? Entonces había negocios famosísimos de empanadas que se llamaban Tubabián, ¿sí? Y los cachacos organizaban soirées, y todo era así, la bombe, decían, o la maid, en vez de decir, sí, es decir, como que no existía por ningún lado Bogotá. Entonces después dijeron, bueno, lo de Atenas, ¿no? Que es la cosa más rica, en fin. O sea, como la Atenas suramericana. Entonces después todo el mundo quería que Bogotá fuera Buenos Aires, y entonces después la gente dijo, no, es que Bogotá es más como, no, Bogotá no es nada, Bogotá es Bogotá, ¿no? Y es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho entender, porque no sabemos muy bien en dónde estamos parados, y la construcción de la identidad precisamente nos da esto. Entonces, simplemente para terminar, porque de verdad son muchas mis anotaciones, yo creo, a ver si logro atar todos estos puntos, yo creo que la propuesta real es utilizar los estímulos sensoriales para educar los sentidos. Eso es algo que está de cada uno de nosotros. Todos nosotros somos unas máquinas de sentir. Tenemos como motor de todas nuestras acciones un cerebro
cuya salvaguarda es el único objetivo de nuestra construcción corporal. Es decir, nosotros nacemos como un empaque para un cerebro que poco a poco va sacando piernas y brazos. Y ese cerebro es el que determina la manera en que nosotros sentimos, y nosotros aprendemos todo lo que les acabo de decir a través de esos sentidos. Pero nuestra educación sensorial se la estamos delegando completamente a los medios de comunicación y al entretenimiento. Y todo lo demás que hay es discurso. Discurso en los colegios, discurso en las iglesias, discurso desde la academia, discurso antropológico o el discurso familiar de esto es fo, esto también que se va, esto es comida de pobres, esto es comida de indios, que es una cosa que sí pasaba en este país, ya no tanto, ¿sí? Pero sí pasa todavía que hay platos que la gente desconoce por completo o que detesta por relaciones culturales que para nosotros son muy difíciles de desentrañar. Y como son tan difíciles y tan borrosas, lo único que valdría la pena es proponer simplemente un nuevo esquema de educación sensorial que esté destinado a ampliar nuestra educación sensorial. Ampliarla en términos de las posibilidades creativas de la percepción, es decir, ver más, ver mejor, oler más y probar más. Y ya que estamos hablando de comida, realmente todo eso viene metido en el paquete. A los niños no se les está enseñando a ampliar su paleta de sentidos desde chiquitos, ¿sí? Es algo que está viniendo gracias a la televisión aspiracional, ¿sí? Nosotros, muchos en Bogotá, sobre todo en los estratos bajos, descubren lo que es un marisco gracias a la televisión, ¿sí? Porque está alguien en Masterchef gritando, ¿usted cree que así se hace una jamba? O porque uno dice, porque es como, ¿usted de verdad cree que es que así se cocinó un langostino? Y uno empieza... Yo jamás en mi vida he comido langostinos y yo me he encontrado con mucha gente que me dice, ¿a qué sabe un camarón? Y es como, pues, rico, ¿sí? Entonces, simplemente eso, siendo que el placer se está volviendo una manera de dominación y de dinamización económica. Mi propuesta, y ya después vamos a hablar del programa y de la identidad, es simplemente que nosotros busquemos todos los significados posibles de sabor, y a través del gusto y a través de la inmensa paleta de sabores que nos ofrece un país tan fragmentado geográficamente como Colombia, logremos rehacer la identidad a partir de la experiencia. Es decir, lo único que nosotros podemos hacer, y yo después de mucho pensarlo y sin saber muy bien qué les iba a decir hoy acá, mi única conclusión es que la única manera de aprender a comer en Colombia es de verdad comer, porque esa finalmente ha sido mi experiencia y ese ha sido mi aprendizaje en los puros criollos. Ir a un lugar y meterme a la jeta todo lo que me den, sin distinguir origen, cocción, preparación, ingredientes o apariencia. Entonces la única manera que existe real de establecer una conexión, primero de afecto, porque se trata de la comida de nuestro país, de la comida de nuestras calles y de la comida que prepara la gente, que es nuestra gente, a pesar de que no sea nuestra familia ni nuestra mamá, que es la mejor cocinera del mundo. No entiendo, no. En serio, la única forma de establecer esa conexión afectiva es siendo honestamente abierto con nuestro paladar, por ejemplo, y tratando de desdibujar realmente todos los discursos que existen en torno a la comida, los de la casa, los de la iglesia, los de la academia, y buscar simplemente a través del placer deshacer todas esas cosas que hacen que la experiencia de comer sea más compleja de lo que debería, para poder delegar esa complejidad, recostarla en el proceso que nosotros tenemos que hacer como colombianos de construcción de una identidad honesta, desenfadada y libre de patriotismos pendejos, ¿sí? Que no, ay, me lo voy a comer porque es colombiano y Colombia es el mejor país del mundo, calma, ¿sí? Es una vaina que requiere del simple gusto de comer. Entonces, tratando de pensar qué voy a venir a decirles, y seguramente tendremos toda la tanda de preguntas para que me digan en qué fue que me contradije, pues seguramente lo hice. La idea es volver el proceso de identidad o de identificación o de construcción de esa identidad lo más simple posible y remitirlo simplemente a la experiencia de comer y a la alegría que viene, y se lo está diciendo un gordo, así que han de creerlo, la alegría que viene en el simple acto y en la simple buena educación
de comerse lo que a uno le sirve. Y de ahí para allá va todo. ¿Sí? Porque la gente que no se come algo, muchas veces porque no lo ha probado. ¿Sí? Y esa es la misma relación que nosotros establecemos con muchas cosas. ¿Sí? Con pensar distinto, con leer otras cosas, con ver cómics, con ir al cine, con, no sé, con cualquier vaina. Esa misma relación es la relación que nosotros establecemos con la comida. Entonces los cachacos, estamos hablando ahorita sobre el chontaduro. Para los cachacos es sumamente polarizante. ¿Sí? Hay una fracción de los cachacos que no comen chontaduro ni amarrados porque les parece fo. Y les parece fo, les voy a explicar ahorita por qué. Y hay otra gente a la que nos encanta el chontaduro. Pues bueno, el chontaduro es esencialmente rico porque yo no entiendo por qué la gente pelea con la comida, pero bueno, ¿qué pasa? Simplemente que es que a uno le ofrecen chontaduro y uno no sabe a qué sabe. Y cuando lo ve naranja brillante, uno dice, ve, esto debe ser como dulce. Les estoy hablando de verdad de lo más cachaco del mundo. Y uno se lo mete a la boca y no es dulce. Entonces la gente es como... Y esa es la raíz de al menos el 50% del rechazo del cachaco al chontaduro. Jurado por Dios. ¿Sí? ¿Por qué pasan esas vainas? Bueno, no sé, porque la comida finalmente es experiencia. Y ahora que hablamos de experiencia, pilas con el contenido aspiracional y pilas con la publicidad, porque la publicidad está ahorita entrelazada en todo lo que nosotros vemos. ¿Sí? Y el problema es que el problema no existiría de no ser porque la publicidad juega con nuestras inseguridades, juega con nuestras vergüenzas, juega con nuestras debilidades, y la debilidad más fuerte que tenemos los colombianos es la debilidad de la identidad. Nosotros llevamos muchos años tratando de huir de nuestro país, porque nos produce vergüenza, porque no sabemos exactamente qué es lo nuestro, porque no logramos identificarnos, porque no logramos ponernos en ningún lado del mapa. Y creo que lo único que nosotros podemos hacer con respecto a eso es simplemente vivir aquí y ahora de una manera sensorial. Pues bueno, la experiencia de invitación es simplemente a probar más cosas, y ya que Cristian no lo sabe, bueno, pues prueben el cocido boyacense. No, pero de verdad, métanse a probar otras cosas. Mauricio me decía que la empanada en Bogotá es una mierda porque tiene arroz. Pues va, ¿me entiendes? Está bien, nosotros no la comemos con arroz, también comemos empanada con papa, y con papa dejada de amargar, ¿y qué? Y pan de bono con guayaba. Claro, con hogao. Y somos personas que decimos ogo, el ogo al bueno, pues, es decir, sí, pues sí, y precisamente ahí se empieza a tejer la identidad, siendo que estamos de verdad en un país que nunca tuvo una unidad territorial muy clara, que existe la sabana, y no, o sea, creo que estamos muy cerca de tener una tundra, cosa que no tenemos, pero bueno, tenemos bosque y selva y montañas y cordillera y sabana y altiplano. Y entonces en el altiplano se comen mucho bocadillos porque estamos muy cerca de la frontera entre Santander y Boyacá, que es donde se hacen la mayoría de los bocadillos, es decir, Vélez, Moniquirá, Barbosa. Y ahí nos llega mucho dulce de guayaba, entonces se le mete a todo, porque es que hay para a todo. Y entonces se hacen los de Moniquirá, por ejemplo, comen los palitos de queso con guayaba adentro, ¿no? ¿Sí? Pero pues de ahí viene un gran pedazo. El tamal de piangua se hace en plátano. El queso espera lleno de dulce guayaba. No, mire, o sea, por donde vea, pero mire, en Santander, por ejemplo, el café con la panela. Todo eso, muy bien. Entonces, miren, la primera experiencia sensorial es saber cuáles son los ingredientes de nuestra casa. Para después descubrir que existe un país más allá de las fronteras de nuestra región y tragárselo completo, porque realmente esa es nuestra única posibilidad. Y yo he tenido la fortuna de recorrer el país y de probar cada cosa que me han servido, y me falta. Entonces, pues nada, mi propuesta es simplemente así: prueben todo lo que les sirva. No solo es buena educación, sino que además de verdad es una experiencia bastante provechosa. Y ahí, a partir de ese simple mecanismo, se empieza a tejer de nuevo esa identidad que nosotros mismos nos hemos encargado de destruir. Merci.